Senador, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego Montaño lo saluda. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí lo escuchamos, senador. Muy bien. Tenía que cambiar un par de cuestiones en mi computadora. Gracias. Un saludo para ti, un saludo para todo el país a través tuyo, estimado. Gracias por la invitación. Gracias a usted, senador. Bueno, se aprobó finalmente el proyecto de ley 599. Lo decíamos, usted como diputado en la anterior legislatura fue uno de los que más insistió en este proyecto de ley para declarar de interés nacional la carretera. ¿Qué quiere decir esto, senador? Una pequeña aclaración. Yo en la anterior legislatura fui no uno de los que más insistió en que este tramo carretero fuese declarado como parte de la red vial fundamental de nuestro país. Fui el único parlamentario que insistió sobre este aspecto. Ahora, esta pelea, esta batalla incesante que hemos tenido desde el año 2023, presentando el proyecto de ley justamente para la declaración del tramo carretero Río Abajo Quillacoyo como parte de la red vial fundamental de nuestro país. Ha sido un esfuerzo muy largo que se ha encontrado con muchos obstáculos, sobre todo por parte del gobierno de Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo, y que tenía entendido que en otras legislaturas que también presentaban la misma iniciativa, también encontraban una negativa, porque claro, el movimiento al socialismo no le convenía que La Paz tenga dos salidas, sino que la quería dependiente de la única que tiene, que es la doble vía La Paz del Alto para conectarse con el eje troncal de nuestro país, ¿no? En todo caso, se ha encontrado la predisposición política hoy en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados. Saludo obviamente el apoyo de la Brigada Parlamentaria de La Paz para esta iniciativa, ¿no es cierto? Que cuenta con mi firma, como cuenta con la firma de más de 60 parlamentarios y que ha contado con el apoyo en la votación en grande y en detalle de más de 2/3 de la Cámara Baja. Ahora sube a la Cámara Alta, donde claramente yo voy a pedir el apoyo nuevamente de las senadoras y los senadores de todo el país para que esto se haga una realidad y que ha tenido un proceso muy complicado para llegar hacia donde estamos, a la media sanción, ¿no es cierto? Después de décadas donde claramente han habido intenciones, ha habido bastante, habrá que decirlo también, habladuría, ¿no es cierto?, de algunas autoridades que decían que tenían ya intenciones, estudios, predisposición, sin embargo, nunca lo hicieron realidad y pasaba en primera instancia la realidad de este proyecto por declararlo parte de la red vial fundamental, el tramo, para que justamente sea una responsabilidad del nivel central del Estado con un compromiso económico para que se pueda realizar los estudios, ¿no es cierto?, iniciales y después la construcción. Senador, quiero que, no sé si usted lo escuchó, hoy el gobernador de La Paz dio una conferencia de prensa, habló de varios temas y se refirió al proyecto de ley 599. Esto decía Luis Revilla más tempranito. En este momento no tenemos ni siquiera estudios y por lo tanto no sabemos cuánto cuesta esa carretera. Además que hay dos posibilidades, una es evidentemente por Mecapaca, la otra es por Yungas, para llegar finalmente al puente Sacambaya. Entonces necesitamos ver cuál va a ser la mejor alternativa y eso se hace con un estudio técnico. Y la ley va a posibilitar que el estudio técnico se lo haga lo más pronto posible. Bien, eso decía el gobernador, que hay dos opciones. Le quiero preguntar en instantes si la opción de los yungas, que era la otra que mencionaba, se cae con este proyecto de ley o nunca se lo debatió o cuál el criterio del senador respecto a esto. Pero ahora vamos a escuchar lo que decía también ayer el ministro de Obras Públicas en una entrevista que tenía en Radio Fides. Decía esto sobre la carretera. El primer paso es ya tener la ley. Segundo paso es ver si tiene estudio o no. Yo escuché que sí tiene estudio.
ese estudio hay que actualizarlo. Ese estudio te va a decir, esta carretera es factible, va a costar tanto. Y de ahí, con ese estudio, nos tenemos que ir a buscar el financiamiento. Entonces, yo pienso que hay que cumplir los pasos. Por ejemplo, esta carretera me parece fundamental, claro, esta unión entre Cochabamba y La Paz. Entonces, yo pienso que más allá de voluntad, vamos a cumplir los pasos. Si se puede hacer, lo vamos a hacer. Bien, dijo después, sí, está ahí, en veremos, en stand-by. ¿Cómo toma esto, senador, estas declaraciones? ¿Coincide? Bueno, empezando por la declaración del gobernador Revilla, si el gobernador Revilla quiere que se declare parte de la red vial fundamental de nuestro país, una carretera que pase con Yungas, a través de Yungas para llegar a Sacambaya, es una iniciativa que debe iniciar el gobernador y que tiene distintos pasos, como presentar en primera instancia un proyecto de ley como lo hemos hecho nosotros, ¿no es cierto? Y hacerlo aprobar en su estación en grande y en detalle por la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, ¿no es cierto? Para ser promulgada por justamente el Ejecutivo Nacional. En todo caso, la ley nuestra obviamente ha tenido estudios, tiene un informe de aprobación, ¿no?, en la comisión que corresponde, y claramente está lista para ser sancionada, promulgada, puesta a vigencia mediante Gaceta Oficial. La declaración del ministro de Obras Públicas más bien me parece muy positiva, me parece muy interesante, porque claramente deja abierta la posibilidad de encontrar financiamiento, que es lo más importante. Cuando nosotros declaramos a una carretera como parte de la red vial fundamental, nuevamente generamos un compromiso económico del nivel central del Estado, ¿no es cierto?, que eventualmente tiene que hacerse cargo a través de la Administradora Boliviana de Carreteras de construir ese tramo, ¿no es verdad? Y obviamente se necesita encontrar financiamiento, ya sea de la cooperación internacional o cuando se haga un presupuesto federal del Estado, por ejemplo, el siguiente, ¿no es verdad?, se pueda erogar directamente recursos del Tesoro General de la Nación, si es que hay disponibilidad de aquello, ¿no es verdad? Nos debemos, obviamente, como país, una ley de asociaciones público-privadas que harían mucho más sencillo todo, porque una empresa privada podría construir la carretera, ¿no es cierto?, y obviamente el cobro del peaje, cobrar del cobro del peaje Estado, ¿no es verdad? Esa es una forma rápida y sencilla de poder conseguir financiamiento, pero para eso se necesita una ley de APPs, ¿no? Es más, estamos planteando que la carretera sea solidaria y que el cobro del peaje también vaya en un porcentaje para la construcción de carreteras en otras latitudes de nuestro país, en Beni, que no necesita tanto, en Pando, en Tarija, etcétera, ¿no es cierto? Senador, entonces, claramente... Sí, dime. Senador, ¿se tiene algún estimado? Porque, claro, usted nos decía, el siguiente paso es hacer un estudio. El gobernador decía, creo que sí hay un estudio. El ministro también decía, creo que también hay un estudio. ¿Ya se sabe más o menos cuánto costaría y si es básicamente asfaltar el trazo que actualmente existe? Porque un ex candidato a la gobernación de Cochabamba hizo el recorrido, claro, tardó 11 horas porque es camino de ripio, empedrado y todo aquello, pero ¿sería sobre ese mismo trazo? ¿Hay algún costo estimado? Nosotros hemos calculado que se necesita dentro de 120 y 180 mil dólares, ¿no es cierto? Pero ¿Cuánto, perdón? Es un estimado que hacemos nosotros, que hemos consultado con distintos ingenieros, expertos en la materia, ¿no es cierto?, durante los años, y todos coinciden entre 120 y 180 millones de dólares, ¿no es cierto? Sin embargo, los costos se abaratan dependiendo, obviamente, de si se hace una invitación pública a a varias empresas carreteras, y nos dirán, obviamente, o le dirán al Estado central, digamos, cuál es su propuesta. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo, para que quede claro, es que se apruebe una ley para que el compromiso del Ejecutivo Nacional para que se construya una carretera sea ley, esté normado, esté legalizado, ¿no es cierto? Porque
no hay un compromiso del Ejecutivo Nacional de construir una carretera cuando no forma parte de la red vial fundamental. Se puede quedar como carretera de tierra o puede formar parte del presupuesto o de la planificación de un gobierno departamental, ¿no es verdad? Sin embargo, ya no dependería del CERCAM, el tramo carretero de La Paz, ¿no es verdad? Que pasa por más de 14 municipios que se beneficiarían de esto, sino que pasaría ya a dominio del ABC. Eso es lo que pasa cuando un tramo entra a la red vial fundamental. Senador, ustedes nos decía, según las conversaciones que han tenido usted como proyectista, entre 120 y 180 millones de dólares. Uno podría decir, es relativamente una carretera, no es algo astronómico, no es una inversión astronómica por cosas menos fundamentales que una carretera, que prácticamente que dé una alternativa conexión del eje central. Esto podríamos ver que sí se puede. El ministro, minutos más tarde o segundos más tarde, en esa misma entrevista que escuchábamos un recorte, decía, hay que ver después si Bolivia se puede o no endeudar para este proyecto. Con esta ley tendría que ser, diríamos, una prioridad para el gobierno buscar este financiamiento. ¿Es una obligación que tendrá? Así es, como venía diciendo, eso viene siendo ya una obligación encontrar su financiamiento también. Y depende si se aprueba, por ejemplo, en un siguiente presupuesto general del Estado, por ejemplo, el 2027. Entendemos que en este momento, por ejemplo, solo en carreteras hemos perdido como 100 millones de dólares en, obviamente, los daños, ¿no es cierto? Eso es lo que estaban informando desde el Ministerio de Obras Públicas, Pajarito Zamora, el otro día, ¿no? Y comprendemos que estos 53 días de paro, desde nuestro punto de vista absolutamente criminal, nos ha llegado esa factura, ¿no? Que es muy, muy complicada de pagar. Pero, obviamente, podemos esperar a que en los siguientes años, esperemos el próximo año, cuando estemos un poco más recuperados, podamos o conseguir financiamiento o aprobar una ley de asociaciones público-privadas para que se pueda generar esta sinergia entre empresas privadas y el Estado, que puedan poner el dinero alguna empresa privada y después que pase la carretera a dominio del Estado, ¿no es cierto? O justamente que se eroguen gastos directamente desde el TGN como parte ya del presupuesto general del Estado del próximo año. Son las tres opciones directamente, ¿no? Conseguir cooperación, hacer una ley de asociaciones público-privadas o que haga un esfuerzo el país para justamente construir la carretera con plata del erario público que tenemos actualmente. Esas son las tres opciones, las tiene que evaluar obviamente el nivel central del Estado, lo tiene que evaluar el presidente, lo tiene que evaluar el ministro de Obras Públicas, ¿no es cierto? Y como repito, esta ha sido una iniciativa que venía hace tiempo atrás, pero que no se la pueden obviamente ensimismar, ¿no es cierto? Algunos actores que vienen diciendo que esto fue idea de ellos hace tiempo atrás. Bueno, ¿por qué no hicieron nada al respecto en ese momento? ¿Por qué? O sea, porque se habla de Reyes Villa, Pepe Lucho, Félix Pazzi, ¿no es cierto?, que planteaban y proyectaban. Bueno, los felicito por la idea, los felicito de verdad, y creo que han hecho estudios en su momento y han tenido predisposición, pero la voluntad se la ha encontrado en este momento preciso, se ha repuesto el proyecto de ley en el momento determinado, ¿no es cierto? Se ha insistido durante 4 años y lo que va a ser ley es esta normativa que pasa por la legislatura 2025-2030 y termino diciéndote, estimado, que esto cambia definitivamente el panorama y el paisaje económico, agrícola, turístico de nuestro país entero. ¿Por qué? Porque 72% de las bolivianas y los bolivianos vivimos en el eje central. La Paz, el Alto, Cochabamba y Santa Cruz como manchas urbanas concentran el 80% de ese 70% de bolivianos y bolivianos que vivimos en el eje troncal, ¿no es cierto? Y La Paz, como sede de gobierno, no puede tener una sola salida hacia ese eje troncal, sino que
todos esos 14 municipios, de los cuales la mayoría están inmersos en el departamento de La Paz, tienen un potencial agrícola, turístico y de movimiento económico y comercial muy prometedor, ¿no es cierto? Es más, la marcha de la ciudad de La Paz para su prosperidad económica no solamente va hacia el norte del departamento, sino que tiene que ir hacia Río Abajo, tiene que ir hacia Valencia, Carreras, Huachilla, ¿no es cierto? Donde hay un clima cálido, donde obviamente hay buen espacio para urbanizar. Existe también ya una urbanización ya natural, ¿no es cierto?, que se ha ido dando durante los años hacia ese lado de la ciudad. El agro puede obviamente desarrollarse, se puede, y estamos hablando con algunos expertos, hay algunas planicies donde se puede inclusive proyectar un aeropuerto interdepartamental para la sede de gobierno, que es de las pocas, he averiguado, de las pocas sedes de gobierno de Latinoamérica que no cuentan con su propio aeropuerto, ¿no? Y el eje de desarrollo de La Paz puede ir a partir de este hito fundamental hacia esa región que obviamente está esperando por ser más explorada y que va a partir obviamente de este tramo carretero que va a ser el hito fundamental. Senador, la última pregunta, y que quiero abstraerme un rato del tema, porque desde su alianza, la Alianza Libre, han hablado, la diputada Lisa Claros decía, prácticamente estamos en una crisis energética, porque resulta que estamos en el día 18, en el que ya no hay bloqueos en el país, pero las filas para diésel, para gasolina y ahora para las garrafas de gas están a la orden del día, como en los días de conflicto, o peor aún. ¿Qué van a hacer ustedes como alianza? ¿De qué manera, a pesar del receso parlamentario, están, no sé si pueden enviar solicitudes de informes, teniendo reuniones con autoridades de YPFB, que ahora el vicepresidente dice de YPFB hasta fin de mes ya se va a solucionar, que el combustible está en el territorio nacional, pero es un problema básicamente de logística, no es que no hay recursos? Nos deja dudas, porque ayer un ministro decía el problema de que no hay diésel es porque está subvencionado todavía, y hoy salen desde YPFB y dicen no, todo el combustible ya está en territorio nacional, falta que se abra completamente el grifo para cargar a las cisternas. ¿Cuál es su criterio, senador? A ver, hay que ver el pecado original aquí. El ministro Blanco, ¿no es cierto? Y creo que he insistido después, si estoy diciendo algo que no es así, me retracto, pero creo que Daroca también, dijeron al unísono que continúa la subvención a los hidrocarburos. ¿Qué significa la subvención a los hidrocarburos? Gasolina, diésel, jet fuel. Entonces, si hay un decreto supremo que están incumpliendo, que es el decreto supremo que quita la subvención a los hidrocarburos, ¿por qué continúa? Si, como tú mismo dijiste, estimado, ya autoridades habían mencionado que el problema real es que continúa la subvención. Yo creo que al calor de los conflictos de los 53 días de bloqueo criminal, el ministro Blanco cometió un error, porque, claro, una parte del pliego petitorio de quienes nos bloquearon 53 días de manera delincuencial fue supuestamente que no había gasolina, y además la calidad de la gasolina basura, que obviamente era una petición de, no la COP o la Tupac, sino de la mayoría del pueblo boliviano, que le estaba arruinando sus motores, que sea cambiada, que sea sacada del mercado y que sea limpiada, o que se haga algo, ¿no es cierto? Y que puedan, obviamente, compensar a quienes se les arruinó sus motores por parte del Estado, ¿no es cierto? Sin embargo, el ministro dice, continuamos, no se preocupen, continuamos con la subvención. Yo creo que debe haber pensado eso
un poco para calmar las aguas, para que no se genere un problema más adentro de los cientos que tenían en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que preguntar y lo que hay que preguntarle a YPFB, y no solamente se debería hacer a través de peticiones de informe orales, escritos, interpelaciones, ya sea al ministro de Hidrocarburos o ya sea al presidente de YPFB, director de la ANH, etcétera. No solamente hay que preguntar si va a llegar la gasolina, cuándo va a llegar la gasolina, ¿no es cierto? ¿Qué aspecto logístico está fallando, etcétera? Sino si están cumpliendo con el decreto supremo que elimina la subvención o no lo están cumpliendo. ¿Cuándo entraría en vigencia? ¿No es cierto? ¿Se han puesto algún tiempo para que entre en vigencia o no se han puesto un tiempo para que entre en vigencia? Todas esas son preguntas, yo creo, sustantivas para poder realmente dilucidar qué es lo que está pasando. Y los medios de comunicación, la prensa, también le harían un favor a la ciudadanía de preguntar al unísono con la oposición de si es que es una realidad la quita de la subvención a los hidrocarburos, que nos dijeron en su momento que eso nos ahorraría como 10 millones de dólares diarios. ¿Dónde está ese ahorro? ¿En qué se está gastando? ¿Se está ahorrando o no? ¿Continúa la subvención? Hay un montón de cuestionamientos que todavía están sin respuesta y que creo que entre oposición y medios de comunicación haríamos bien en formular estas preguntas al Ejecutivo Nacional, no solamente en una petición de informe escrito, sino permanentemente, ¿no es cierto? Claro, y es que, diríamos, el espíritu del decreto al que usted hace referencia, el que originalmente fue el 5503, era, no quitó y liberó, diríamos, el precio de los carburantes. Lo que hizo fue ponerle nuevos precios fijos por 6 meses. Esos 6 meses que ya fenecieron en junio y que ahí ya estamos, diríamos, no sé si es el término, un vacío jurídico, porque a partir de julio tenían que revisarse nuevamente las tarifas. Y hoy, al volver a estallar el conflicto en Medio Oriente, ya veíamos que el precio de barril de petróleo al iniciar el programa había subido en 6%. Entonces, ahí quedará la duda de finalmente qué pasará con esto. Queremos agradecerle mucho, senador. Vamos a estar conversando más adelante de otros temas y a la expectativa de qué pasa con este proyecto de ley 599. Un fuerte abrazo. Gracias, estimado. Sí, creo que hay un vacío jurídico ahí, lo apuntas con total claridad y es justamente por eso que tenemos que hacer la mayor cantidad de averiguaciones a través de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Muchísimas gracias por la cobertura. Saludos a la paz por el mes juliano. Les estamos entregando un gran regalo si es que esto llega a ser aprobado antes del 16 de julio. Vamos a ver de convocar a la comisión de receso de la Asamblea para ser tratado con carácter de urgencia. Un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias, senador José Manuel Ormachea, de la Alianza Libre, impulsor del proyecto de ley 599, que declara de interés nacional la construcción de la carretera Río Abajo Quillacollo.